tenemos a Ricardo Peralta, abogado, profesor, político, ex subsecretario en Gobernación, y tenemos también, de pronto, Ricardo, un saludo a nombre de Vicente, que no pudo llegar, estaba en la mañanera, pero lo llamaron para un compromiso. Yo soy el conductor suplente, bueno, no sé siquiera si soy conductor, pero soy el suplente cuando no está Ricardo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paco. Es un gusto estar contigo. Yo te sigo, yo te escucho, yo te leo y es un honor para mí estar contigo ahora tú conduciendo esta parte del programa de nuestro querido Vicente. Y con mucha atención, mi querido Paco, fíjate que quiero hacer una serie de comentarios que creo yo son interesantes. Para empezar, algo muy breve, porque ya se ha hablado mucho sobre el tema, que tiene que ver con el informe de la presidenta. Más allá de la comparación que se puede hacer cuando en 1976 Luis Echeverría Álvarez o José López Portillo juntaban esas masas que iban a escuchar al día del presidente, la gran diferencia con lo que vemos particularmente ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trata de una asamblea informativa. No es el presidente en esos autos descapotables de los 70s, con ese confeti pasando por la avenida 20 de noviembre, lleno de escoltas, un Estado Mayor presidencial que se caracterizaba por mantener a la gente lejos, lo más posiblemente lejos del presidente. Y el formato no solamente ha cambiado, sino que los personajes, lo que significa que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dé esta información al pueblo de México al tú por tú. Tiene que ver con su formación desde la UNAM, tiene que ver con su liderazgo cuando fue estudiante, cuando la creación de ese movimiento del CEU, que a nosotros cuando yo estaba precisamente en la universidad, yo estaba en la prepa 6, ella ya estaba en la Facultad de Ciencias y comenzó este gran movimiento universitario que ciertamente nos inspiró a generaciones enteras, precisamente con condiciones sociales muy interesantes, que fueron las famosas 13 reformas de Carpizo cuando era rector en su momento, y ahí surgió, entre muchas otras condiciones, el movimiento del CEU, donde la doctora más otros más liderazgos encabezaron esa lucha para empezar con el tema de las cuotas, defendiendo el artículo 3 constitucional, insistiendo en que tenía que ser la educación gratuita. Pero, punto y aparte, quiero hablar de un tema muy particular al que se refirió la doctora y que creo yo es la materia esencial que hemos estado esperando los mexicanos durante sexenios ya, la omisión del peor presidente de la historia de México, que es Vicente Fox, la acción, contubernio y asociación con el crimen organizado, que fue el sexenio de Felipe Calderón, que tiene a su secretario de Seguridad sentenciado, condenado a 38 años de prisión, precisamente por habérsele acreditado esa colusión con el cártel de Sinaloa. La continuidad de la lucha contra el narco con Peña Nieto, la lógica de recuperar el tejido social y buscar pacificar al país con la lógica de abrazos y no balazos, que no significa otra cosa más que atender las causas de la violencia, cosa que a mí no solamente me parece extraordinario, sino que se debe de continuar con esa lógica que se está haciendo actualmente. Pero hoy, en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, estamos viendo una acción, operación, estrategia muy pensada, Paco. Tenemos a cargo de la seguridad a Omar García Harfuch, un hombre que buscó ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, un hombre honesto, un hombre inteligente, un hombre joven, pero muy experimentado. Yo podría decir que es de los personajes con más horas de vuelo relacionado con el tema de la seguridad, la inteligencia, la contrainteligencia, conocedor de cómo se ha venido desarrollando tanto la delincuencia del fuero común como ahora con mucho expertise y evidentemente conforme pasa el tiempo mucho más
cómo se mueve el crimen organizado en todas sus facetas, no solamente lo que vemos de manera espectacular en los enfrentamientos armados, sino cómo se financian, cómo hacen esas redes con las maneras de financiamiento a través de negocios ilícitos, las lógicas de lavado de dinero que se hacen y que lo vemos. Yo siempre les digo cuando vamos por carretera con compañeros, con mi familia, digo, fíjense ustedes en una lógica. En las carreteras siempre van a encontrar una gasolinera, un motel de paso y un deshuesadero. Entras o salgas de cualquier población, siempre encuentras esos negocios. No estoy diciendo que sea un formato automático, es uno de los múltiples negocios que los delincuentes utilizan porque comúnmente se utiliza efectivo. Bueno, toda esa maquinación, más otras más ya de alto nivel, de operaciones empresariales, de transferencias electrónicas, del uso de Bitcoin, de los distintos negocios con los que se mueve el crimen organizado, desde la empresa inmobiliaria, desde la inversión en ámbitos bursátiles, etcétera. Todo eso, si alguien conoce cómo se hace en este país y lo está persiguiendo y se está demostrando, es Omar García Harfuch. Pero además con una condición interesantísima. El hecho de que hayan decrecido los homicidios dolosos en nuestro país en más del 30% en menos de un año, habla de que se convierte Omar García Harfuch en el gran pacificador del país. Y eso es lo que veníamos añorando, por eso hice esa reseña desde el peor presidente de la historia de México, porque yo siempre que hablo de Vicente Fox, tengo que hacer ese preámbulo, el peor presidente de la historia de México, cabeza hueca, Vicente Fox. La omisión mata. Todo lo que dejó de hacer Vicente Fox, lo que hizo asociándose con los criminales Felipe Calderón, nos tiene en este momento con el país, con la problemática de la violencia, cómo crecieron los cárteles con una asociación, con una protección con los gobiernos del PAN y del PRI, pues cómo no iba a ocurrir. Obviamente hereda Omar, sí un trabajo hecho de manera muy importante por parte del gobierno del presidente López Obrador, pero ahora con una visión estratégica, utilizando la inteligencia, haciendo lo necesario para que no se desborde la violencia y poniendo la salvaguarda en los miembros de las Fuerzas Armadas. No vemos hoy las bajas que se veían en el pasado de militares, de marinos, ahora de miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino se ven aseguramientos por toneladas de drogas, se ven aseguramientos por millones de galones ahora con el tema del huachicol fiscal, se ven carpetas de investigación, se ven procedimientos penales con personajes que han estado vinculados al crimen organizado, el envío de más de 55 personas del más alto perfil relacionados con el crimen organizado con en la persona que hoy, sí decía, se cortó un poquito, parece ser. No sé si ahí me Sí, escuchas. pero aquí estamos, Ricardo, te escuchamos, sí, bien. Perfecto. Me perdí un poco la señal ahí. Pero te decía, convierte a Omar García Harfuch en el gran pacificador de nuestro país. Su propia sencillez, la forma en la que se ha venido desempeñando, incluso lo vimos el día de ayer en una entrevista muy interesante que le hizo precisamente Vicente Serrano para Sin Censura, más otros compañeros que incluso participan en este medio, hablando abiertamente de las muchas versiones que la oposición, desde sus trincheras, desde sus calumnias, digo, de sus columnas, han intentado manchar el nombre del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero también señalando falacias relacionadas con que el presidente López Obrador, su gabinete o su familia incluso haya estado involucrada con el crimen organizado, cosa que es absolutamente falsa. Yo puedo decir con toda constancia, con toda realidad, porque me consta, yo nunca percibí alguna condición donde se pudiera mostrar alguna señal
donde alguien como miembros del gabinete del presidente López Obrador tuviera un involucramiento con el crimen organizado. El presidente López Obrador mantiene su prestigio, mantiene su liderazgo como una persona histórica que inició esta cuarta transformación, y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la legataria de esa gigantesca responsabilidad que es continuar con ese proyecto de nación de forma muy valiente, de una manera extraordinaria, rompiendo además el estigma de que las mujeres pudieran haber sido vistas como si fueran seres inferiores. Por el contrario, ella demuestra que la mujer mexicana no solamente es el enorme símbolo que tenemos los mexicanos, como lo es nuestra madre, nuestras abuelas, nuestras esposas, nuestras hijas, todo lo que significa la mujer mexicana para los mexicanos, teniendo una lideresa como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no solamente fortalece esta visión de México frente al mundo, primordialmente frente a los Estados Unidos con los embates que hemos tenido, pero eso se demuestra precisamente en los porcentajes de aceptación que ha tenido la doctora en estos últimos días, que han salido esta semana la nueva encuesta realizada, donde no solamente mantiene ese casi 80% de aprobación, sino que se va incrementando después del informe a manera de asamblea que hizo frente al pueblo de México. Y pues es parte de lo que quería comentar, Paco, decir que Omar García Harfuch sin duda es el hombre más destacado del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se convierte en el gran pacificador de México, y esto pues no solamente le tenemos que agradecer su patriotismo, su entrega, su valor, por todo lo que ha sufrido también en el ejercicio del servicio público, pero honor a quien honor merece, y es algo que tenemos que reconocer todos los mexicanos, no importa de qué partido político sean, si incluso son adversarios al movimiento de la Cuarta Transformación, porque es un tema de país, la seguridad, la tranquilidad, la certeza de poder salir tranquilo. Sin duda, falta mucho que hacer, pero estamos empezando muy bien. Es el primer año, y ese primer año ya tenemos un porcentaje muy importante de homicidios dolosos que van a la baja, precisamente por el trabajo que ha realizado Omar García Harfuch y su buen equipo de trabajo, y esperemos que muy pronto en las zonas donde todavía no se percibe esta condición, cada vez más sea así percibida, las inversiones lleguen a los lugares donde ya no ha ocurrido, y los delincuentes sepan que hay un gobierno fuerte, un secretario comprometido con el país, comprometido con la gente, un hombre con visión de Estado, un mexicano hecho para que ante cualquier circunstancia, ante cualquier prueba, va a estar dando, no solamente ya sucedió desafortunadamente, pudiera dar hasta la vida por nuestro país. Es mi comentario, mi querido Paco. No sé qué opines tú sobre esta reflexión. Bueno, Ricardo, aquí todo el mundo sabe lo que yo pienso de Omar García Harfuch. Seguramente tú lo sabes. Para mí es un mafioso vulgar, vengativo, revanchista, pero la ventaja de Sin Censura es justamente eso, la diversidad de opiniones. Pero fíjate, guardando mis opiniones que yo las doy, además las he plasmado, por ejemplo, en García Luna, hablo de Omar García Harfuch y ahí digo, ¿por qué pienso lo que digo de él? Pero te voy a hacer una pregunta que diría como abogado del diablo. Como abogado del diablo te voy a hacer una pregunta, porque dijiste una palabra que usaba, no la usaron abiertamente, pero cuando en 2011 se perfilaba la salida de Felipe Calderón ya prácticamente, le pidieron a Televisa hacer un programa para ensalzar la figura política de Genaro García Luna y lo iban a llamar el gran pacificador. Y luego tú recuerdas el sexenio de, cuando inicia el sexenio de José López Portillo, la CIA le advierte al presidente que su jefe de la policía de la Ciudad de México, Arturo el Negro Durazo Moreno, era un narcotraficante y era un delincuente, un criminal, y les dijo López Portillo, sí, pero él va a pacificar el país, va a matar a todos los comunistas. No les dijo matar, pero les dijo aniquilar, que es un sinónimo, les dice así, pero la pregunta es, estamos apenas en 2025, la próxima elección es 2030, la presidencial, perfilar así a
a Omar Hamid García Harfuch no lo pone en el ojo del huracán y se podría desgastar de aquí al 2030. Yo no sé si va a ser candidato, nadie sabe, pero mucha gente lo ve como ya lo perfila. Tú sabes, lo perfila. Uno piensa que las elecciones en 2030 están bien lejos, pero la verdad es que en este país, nos guste o no, la sucesión empieza un día después de que la presidenta, en este caso, toma posesión, Ricardo. Pues mira, qué bueno que hacemos honor al nombre de este canal de Sin Censura. Bienvenida la divergencia en nuestros puntos de vista. Eso es lo que hace sabroso el debate, que tengamos opiniones encontradas, querido Paco. Yo creo que Omar está haciendo un trabajo extraordinario y tiene una enorme responsabilidad y compromiso como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Faltan 5 años para seguir demostrando que esta labor que está desempeñando no solamente va a cumplirla, como lo está haciendo de manera muy destacada. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en el 2027. Antes de irnos al 2030, el reto es gigantesco. Hoy escribí precisamente en el Heraldo de México una columna periodística que los invito a leerla, que se llama precisamente así, Preparando el 2027. A ver, un dato interesante. En el 2024, y si las matemáticas no me fallan, hoy se tiene en el país, después de la elección del 24, poco más, si no es que es la cifra exacta, 18 capitales estatales, en manos de la oposición, o del PRI o del PAN. Capitales, 18 capitales. Más de la mitad del país gobierna la oposición en las capitales. Hay entidades federativas, como el caso de Morelos, por ejemplo, donde la mayoría de los municipios están gobernados por la oposición. Nuestra muy querida y extraordinaria gobernadora, Margarita González Arabia, solamente lograron 6 municipios ganar en el estado de Morelos. Y así, entidad por entidad federativa, hay una película diferente a lo que podríamos ver a nivel nacional. Vienen las elecciones del 27, se modificará las alternativas y la presencia partidista en las cámaras, tanto locales como en la federal. Las condiciones de gobierno para entonces, que como tú bien decías, el 2030 parece lejano, bueno, pues el 2027 todavía está más cerca, prácticamente a un año, porque el 2026 será el próximo año, evidentemente, pero el 2027 será un año electoral desde ya, como ya está ocurriendo. Y otro caso muy importante es la Ciudad de México. Recordemos que es la elección intermedia, aunque vendrá la revocación de mandato para efectos de que se ratifique o se rectifique la presencia de algunos gobernadores y de la presidenta, no estará en la boleta presidencial el mismo día, sí el mismo año. Sin embargo, esa condición no garantiza que en la Ciudad de México, que es lo que estaba yo señalando, se puedan recuperar las alcaldías que se tenían, que se recuperaron en el 24. ¿Estaremos en la misma condición? ¿Habrá imposición de candidatos como ha venido ocurriendo? Los más cercanos a la jefa de gobierno, los que cree la jefa de gobierno que pueden ganar con encuestas que solamente son para endulzar los ojos propios, o realmente se buscará que liderazgos que perteneciendo al movimiento puedan garantizar que el 2030 de igual forma Morena siga en la presidencia, se vuelva a ganar el Congreso, se tenga esa mayoría en el Senado, en los congresos locales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy interesante que viene para el 2027, donde se requerirán operadores políticos que puedan convencer a los grandes gremios, a grandes cantidades de estructuras que no necesariamente son las de Morena, aunque hoy se presume que se tiene y se tendrán más de 13 millones de afiliados, entre ellos tu servidor, pero eso no es suficiente. La estructura, el ejercicio de gobierno, el discurso, el día a día, todo lo que ocurre en relación a la decisión de una persona cuando está en la urna al momento de ejercer su voto,
si le tocó un bache de los millones de baches que a todos nos ha tocado sufrir en la Ciudad de México últimamente, puede cambiar su voto. Si algún alcalde o alguna alcaldesa no cumplió con lo que ha venido diciendo desde el 2024 hasta el día de la elección, puede cambiar el voto. Y ese ejemplo lo doy para el resto del país. La presidenta propuso que se eliminara la figura del nepotismo y la figura del fuero. Decidieron que no, que hasta el 2030, que no era necesario, que se eliminaran los pluris. No, hasta el 2030. Bueno, todas estas condiciones pues tienen obviamente un trasfondo, ¿qué? De cierta garantía de continuidad para los liderazgos actuales. Pero en la política no solamente es cíclica, nada permanece. Además de ser cíclica, la parte cronológica de los liderazgos se desgasta y se requiere entonces tener una visión totalmente distinta para la elección en principio de los candidatos, donde realmente estén cerca de la gente los identifique, satisfacer no a los egos de los que hoy ostentan las decisiones en el partido por una condición de sectarismo y obedecer más a los que realmente llevan a la gente a votar y votan, porque ahí están las definiciones, que si es género, que si le toca a tal grupo, que si es A o es B. No, la lógica tiene que ser qué tanto de esas encuestas, de la simpatía que tienen los aspirantes a candidatos y eventuales candidatos, garantizan no solamente ganar la elección, con el poder que tiene Morena, van a ganar todos los que se propongan, sino que realicen realmente un trabajo de fondo para que sea un trabajo de largo aliento, de largo plazo, para garantizar que el proyecto llegue incólume al 2030 y por qué no pensarlo así al 2036 y así sucesivamente. De otra manera, pareciera que vamos a estar sembrando minas terrestres donde nos van a explotar a nosotros mismos. Esta reflexión está hoy ahí en la columna del Heraldo, Paco, donde estoy seguro que parte de lo que acabo de señalar, muchísima gente lo piensa. No sé si tú estés de acuerdo, pero se tiene que tener una visión distinta, predicar con el ejemplo, que la Sí, democracia sea real. déjenme decirle a Ricardo, tiene razón, sí, podemos diferir en muchos puntos de vista, pero hay una situación real. El 27 va a ser una gran prueba y primero hay que liberar y librar el 27 y después pensar en el 2030 para que podamos vislumbrar el seguimiento de Morena. Así que en eso estamos de acuerdísimo. Primero hay que brincar el 27 y ya después platicamos a ver quién despunta y quién puntea. Ricardo, te agradezco mucho a nombre de Vicente que no pudo llegar, pero te dejo un abrazote y ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Maestro, abogado, profesor, político y exfuncionario de gobierno federal. Así que nada más. Muchas gracias. Gracias, Paco. En la red X, Ricard-Peralta, en TikTok, tanto en Facebook como en Instagram, Ricardo Peralta Saucedo, que es mi nombre completo. Les mando un saludo a todos los que nos ven. Un fuerte, fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Y se va Ricardo, pero yo me quedo con ustedes. Sé que ya vi a Toño formadito ahí en el